La serie Feliz para Siempre de hoy, 20 de mayo, presenta Vidas con Objetivos. Un segmento en el que estudiamos un personaje bíblico al detalle, buscando lo bueno, lo malo y lo feo. Para así fortalecer nuestro crecimiento espiritual. Hemos visto a Nehemías, un líder con propósito. A Job, el varón perfecto. Y estamos viendo a David, el amigo de Dios. Nos encontramos en el capítulo 63, en Historia de los Patriarcas y Profetas. David y Goliat. En la tercera parte. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, regálanos, oh Señor, tu conducción a la hora de escuchar y de analizar esta porción de su palabra. En Jesús. Amén. Escuchemos entonces la tercera parte del capítulo de hoy. David y Goliat, capítulo 63. Escuchemos. Has venido. Respetuosamente, pero con decisión, contestó David: ¿qué he hecho yo ahora? ¿Estas no son palabras? Las palabras de David fueron repetidas al rey, quien inmediatamente hizo comparecer al joven ante sí. Saúl escuchó con asombro las palabras del pastor cuando dijo: no desmaye ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Saúl procuró disuadir a David de su propósito, pero el joven no se dejó convencer. Contestó con sencillez y sin jactancia, relatando lo que le sucediera mientras cuidaba los rebaños de su padre, y dijo: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová sea contigo. Durante 40 días, la hueste israelita había temblado ante el desafío arrogante del gigante filisteo. Sus corazones decaían cuando miraban el enorme cuerpo, que medía 6 codos y 1 palmo. Llevaba en la cabeza un almete de metal, y estaba vestido de una coraza de planchas que pesaba 5000 siclos, y con grebas de metal en las piernas. La cota estaba hecha de planchas de metal, puestas la una sobre la otra, como las escamas de un pez, tan estrechamente juntadas que ningún dardo o saeta podía penetrar a través de la armadura. A la espalda, el gigante llevaba una jabalina o lanza enorme,
también de bronce. El asta de su lanza era como un enjullo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Mañana y tarde Goliat se había acercado al campamento israelita, diciendo en alta voz: ¿Para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado el campo de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Aunque Saúl había dado permiso a David para que aceptara el desafío, el rey tenía muy pocas esperanzas de que David tuviera éxito en su valerosa empresa. Había ordenado que se vistiera al joven de la coraza del rey. Se le puso el pesado almete de metal en la cabeza y se le ciñó al cuerpo la coraza, así como la espada del monarca. Así pertrechado, inició la marcha, pero pronto volvió sobre sus pasos. Lo primero que pensaron los espectadores ansiosos fue que David había decidido no arriesgar su vida en tan desigual encuentro con su antagonista. Pero el valiente joven distaba mucho de pensar así. Cuando regresó a donde estaba Saúl, suplicó que le permitiera quitarse aquella pesada armadura, diciendo: Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Se quitó la armadura del rey, y en vez de ella solo tomó su cayado en la mano, con su zurrón de pastor y una simple honda. Escogiendo 5 piedras lisas en el arroyo, las puso en su talega, y con su honda en la mano se aproximó al filisteo. Muy bien, vayamos al análisis de este fragmento. Tercera parte del capítulo 63 de Patriarcas y Profetas. Acá que tenemos. En este fragmento tenemos 6 lecciones para los jóvenes. Primera lección. Valentía y confianza. Segunda lección. No dejar que otros nos desafíen, definan. No dejar que otros nos definan. Tercera lección. Superar el miedo. Cuarta lección. Utilizar los talentos y las experiencias previas. Quinta lección. No subestimar la importancia del lo pequeño. Y sexta lección, aceptar los desafíos y tomar la iniciativa. Veamos cada una de estas lecciones en detalle.
Primera lección. Valentía y confianza en Dios. David muestra valentía al enfrentarse al gigante filisteo, confiando en la protección y el poder de Dios. ¿Esto qué nos dice? Los jóvenes pueden aprender a confiar en Dios y no dejarse intimidar por los desafíos que enfrentan en la vida. Esto me recuerda cuando estaba en la universidad y me tocó estudiar física. La primera noche de clase llegó el profesor de física y dijo, lo primero que dijo, ni siquiera había dicho su nombre, y dijo, a ustedes los cristianos, habíamos 2 cristianos en el grupo. El grupo tenía como 10 miembros, 10 personas nada más. Les recomiendo que retiren la materia y la matriculen con otro profesor porque conmigo no la van a pasar. Un gigante, enorme gigante. Cada uno de nosotros tenemos que enfrentar nuestros determinados gigantes. Por muy poderosos que sean, cuando estudiamos la lección de David y Goliat, la primera lección que extraemos de este fragmento es valentía y confianza en Dios. Yo no sé qué gigante estás enfrentando. Pero yo he sido en mi experiencia derrotado por muchos gigantes. Como este profesor en la universidad, que por falta de a quién recurrir, los dos cristianos que estábamos en el grupo tuvimos que retirar la materia. Años más tarde me encontré con el profesor y créanme que lo traté muy bien. De por sí él ni se acordaba de la experiencia y le digo por qué. Porque lo vi comprando un suplemento natural para fortalecer la memoria. Entonces entendí que Dios se encarga de tus gigantes tarde o temprano. La segunda lección: no dejar que otros nos definan. A pesar de las dudas de Saúl y la presión de usar la armadura del rey, David se niega a dejarse definir por las expectativas de los demás.
Los jóvenes pueden aprender a ser auténticos y confiar en sus propias habilidades y fortalezas, en lugar de ser influenciados negativamente por la opinión de los demás. Yo quiero estudiar teología, dice un joven. Siento que el Señor me está llamando a estudiar teología. Pero alguna amistad cercana le dice, los pastores se mueren de hambre. ¿Quieres tú morirte de hambre? ¿Por qué no mejor estudias medicina? Podría ser un buen médico y ganar mucho dinero. Y esto que le estoy diciendo fue la experiencia que nos narrara un pastor quien nos dio un seminario de colportaje hace muchos años. Estudió medicina porque la familia lo forzó a estudiar medicina. Y luego de ser médico estudió teología. Y cumplió con los deseos de su corazón. No dejar que otros nos definan. El doctor Rick Warren en su libro Una vida por propósito nos anima a que no permitamos que la presión de grupo nos controle. En su capítulo 3 de Una vida con propósito, que guía tu vida. No dejar que otros nos definan es una lección importantísima que extraemos del fragmento que hoy nos toca estudiar. En el capítulo 63 de Historia de los Patriarcas y Profetas. Tercera lección, superar el miedo. Aunque el escuadrón israelita estaba temeroso ante el gigante filisteo, David no se dejó paralizar por el miedo. Esto me recuerda cuando allá a los, creo que tenía 16, 17 años, no sé, por ahí, quizás 15, estaba adolescente todavía. Un ladrón trató de meterse por la ventana del cuarto donde vivíamos. Pero yo, como ya estaba interesado en el análisis de las cosas, analicé que según el sistema de trabajar de ese ladrón, esa noche le tocaba robar en nuestra residencia, en nuestro cuarto. Por el patrón que él seguía, había robado ya en varios cuartos de la casa donde vivíamos. Así que siguiendo el patrón que él había establecido y que pude analizar, esa noche, martes de carnaval, le tocaba el cuarto de nosotros. Era el que le tocaba. Y en efecto, por allá a la cuarta vigilia escucho un ruido en la ventana y me acerco a la misma con mucho cuidado para ver si yo podía sorprender al ladrón antes que éste entrara. Pensando que el ladrón iba a entrar por la puerta. Yo abrí con cuidado la ventana y cuando me encuentro de frente con la cara del ladrón.
Me pasó lo contrario lo de David. David no se dejó paralizar por el miedo. Pues una vez más yo perdí. Yo sí me dejé paralizar por el miedo, quedé estupefacto. El ladrón me miró, sus ojos frente a los míos, a menos de 6 pulgadas de distancia. Yo empecé a balbucear, ma. Como a la quinta o sexta vez de balbucear, me salió el mamá, un grito enorme que asustó al ladrón. El ladrón dio vuelta atrás y se fue caminando. Todavía recuerdo los pasos. Clac, 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 clac. Por cierto, no era un buen ladrón. Estaba vestido de montuno y con sombrero de montuno y todo. O sea, él estaba disfrutando de los carnavales, pero no en la sala de baile ni en los toldos, sino en la casa de los que estaban supuestamente en la sala de baile y en los toldos. David no se dejó paralizar por el miedo. El miedo es una cosa seria, conduce tu vida muchas veces y te hace hacer cosas que tú no hubieras hecho si no hubieses sido controlado por el miedo. Los jóvenes pueden aprender a enfrentar sus miedos y no permitir que les impidan seguir adelante en la vida. El amor de Dios echa fuera todo temor. No debemos olvidarlo. La cuarta lección de este fragmento en el capítulo 63 de Patriarcas y Profetas, David y Goliat, nos dice la lección: utilizar los talentos y experiencias previas. David menciona cómo Dios lo había librado de las garras del león y del oso mientras cuidaba los rebaños de su padre. Muchachos, ustedes pueden aprender a reconocer y utilizar sus talentos y experiencias pasadas para enfrentar desafíos y superar obstáculos. El Señor nunca va a permitir que tú pases por una experiencia para la cual no has sido preparado. No se te olvide que antes de aprender a sumar, debes aprender a contar. Y que antes de aprender a multiplicar, debes saber sumar. Antes de aprender a dividir, debes saberte las tablas de multiplicar. Siempre habrá una experiencia previa que te preparará para enfrentar la siguiente, siendo la primera fundamental para enfrentar la segunda, la tercera, la cuarta y todas las demás. David, al enfrentarse al león y a los osos, fue preparado para enfrentarse al gigante Goliat. Quinta lección: no subestimar la importancia de lo pequeño. Aunque David no usó una armadura pesada ni una espada, confió en su habilidad en la honda y las piedras lisas. Fue al río y tomó 5 piedras. Tomó 5, pero en realidad solo usó una. Una fue suficiente. Esta lección enseña a los jóvenes a reconocer que no se trata solo de las apariencias externas o las herramientas más grandes,
sino de cómo se utilizan los recursos y las habilidades disponibles. El Señor le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara, dijo Moisés, entonces úsala. Y con esa vara se abrió el mar rojo. Lección número 6. Aceptar los desafíos y tomar la iniciativa. David no se quedó pasivo ante el desafío del gigante filisteo, sino que se presentó voluntariamente para enfrentarlo. Los jóvenes pueden aprender a tomar la iniciativa, asumir las responsabilidades y enfrentar los desafíos con determinación. A raíz de este problema que enfrentamos en la universidad, decidimos formar un grupo de apoyo. Y hoy día ustedes pueden ver en Facebook que hay una asociación de estudiantes adventistas universitarios. Hay que tomar la iniciativa para enfrentar los desafíos. No podemos seguir permitiendo que los aparentes gigantes de la vida se salgan con la suya. En resumen, el fragmento literario presenta lecciones para los jóvenes sobre valentía, confianza en Dios, autenticidad, superar el miedo, utilizar talentos y experiencia previa, no subestimar lo pequeño y tomar la iniciativa. Estas lecciones les ayudarán a enfrentar los desafíos de la vida y a crecer como individuos. Hasta aquí, mis queridos hermanos, el análisis de la tercera parte del capítulo 63 de Historia de los Patriarcas y Profetas, David y Goliat. Te esperamos mañana para estudiar la última parte de este capítulo. En el segmento Vidas con Objetivos, estamos estudiando a David, el amigo de Dios. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, agradecido, Señor, estamos con usted por la experiencia de David, que nos ayudan a analizar nuestra vida y a saber, oh Dios, que usted también nos conduce como condujo a David. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí nuestro cuarto segmento de esta serie Feliz para Siempre para el 20 de mayo. Agradecemos su compañía. Despedimos a los que tienen que partir y a los que se quedan con nosotros. Les invitamos a nuestro quinto segmento, la escuela sabática para nuevos creyentes. Me dan 10 segundos para hacer el corte. Bendiciones.